Hola, soy Jack. Tengo 27 años y vivo en un tranquilo apartamento en las afueras de Denver. Trabajo como diseñador freelance de UI UX, lo que me permite la flexibilidad de trabajar desde casa, en cafeterías o incluso viajando cuando es necesario. No tengo pareja, hijos ni una relación seria. Últimamente, mi vida ha sido estable, aunque un poco demasiado tranquila. El mes pasado ocurrieron acontecimientos inesperados que no esperaba. Quiero hablar de ello. Todo empezó un martes por la mañana. Una tarea me obligó a salir de la ciudad durante varias horas para recoger algunas cosas de la antigua casa de mi tía. Ella se había mudado a Florida y me dio permiso para llevarme lo que quisiera antes de que vendieran la propiedad. Había ciertos artículos tecnológicos, herramientas y libros viejos que me llamaron la atención. Nada extraordinario, pero necesitaba recuperarlos ese día. El problema fue que mi coche estaba en el taller por problemas de transmisión. Contacté con algunos amigos, pero nadie estaba disponible para ayudarme. Entre semana, no quería esperar un Uber para adentrarme en el campo. Entonces se me ocurrió, debía llamar a Karen. Karen es una amiga de la infancia, la madre de Nate. Crecimos juntos, y aunque él se casó y se mudó a Portland el año pasado, Karen sigue en su antigua casa. Siempre ha sido amable conmigo, tratándome como si fuera su segundo hijo durante mis visitas de adolescencia. Como vivía a solo 15 minutos, dudé un momento antes de llamar, pero decidí que valía la pena intentarlo. Tras 2 timbrazos, respondió con cariño. «Jack, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás?» Intercambiamos palabras amables, y mientras le explicaba mi situación, se ofreció a ayudar sin dudarlo. «No tengo nada planeado esta tarde», dijo. «¿Por qué no te llevo yo?» Apenas 15 minutos después, llegó en un crossover plateado brillante. Salí a recibirla y me senté en el asiento del copiloto. «¡Guau!», exclamé. «Gracias de nuevo, Karen. Esta vez sí que me salvaste». Ella simplemente sonrió y respondió. «No hay problema, Jack. No tienes que pagarme nada. Es refrescante salir de casa. Hacía siglos que no nos veíamos. Para mi asombro, te has convertido en un hombre, Jack». Reí entre dientes, sintiéndome un poco incómodo. «El tiempo lo manda», pensé. Parecía cambiada pero familiar, con el pelo elegantemente peinado, y tenía un aire de gracia. Llevaba vaqueros y un suéter informal, sin maquillaje aparente. Sorprendentemente, se veía bien, muy bien. El viaje fuera de la ciudad fue sereno. Charlamos durante todo el trayecto sobre Nate y su bebé recién nacido, su trabajo y mis proyectos de diseño. Me sentí muy cómodo. Después de unos 40 minutos, llegamos a casa de mi tía. El ambiente era tranquilo, solos los dos. Abrí la puerta, recogí mis cosas y ella me ayudó a subir unas cajas al coche. De vuelta en la carretera, saqué mi teléfono para introducir la dirección del segundo lugar, un trastero donde tenía que dejar la mitad de mis pertenencias. Activé el GPS y lo coloqué en el tablero. Karen empezó a conducir, pero un minuto después tocó la pantalla, lo que provocó que el GPS se apagara. Mirándola, le pregunté, ¿fue intencional? Mantuvo la mirada fija en la carretera y sonrió, diciendo, «Tomemos una ruta diferente». La miré con curiosidad. «¿Una ruta diferente?» «No», aclaró, «no tengo prisa». Dudé y luego dije, «¿No?» «No», terminó la frase. «Hay una vieja carretera secundaria que me encanta. Hacía años que no la conducía, pero es especialmente hermosa en esta época del año». Así que condujimos, dejando atrás la ciudad y encontrándonos en una carretera estrecha y sinuosa que atravesaba colinas bajas y pinares. El sol se ponía, cubriendo todo con una cálida luz dorada del atardecer. Con las ventanillas bajadas, una brisa con aroma a vino nos acariciaba el pelo. Hubo un silencio un rato, y luego dijo, «¿Sabes? Es raro. No recibo muchas llamadas últimamente». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que la gente ya no me necesita como antes. Nate ahora vive su propia vida,
y me alegra que sea feliz. Fue un placer que llamaras. Esto me sorprendió. Parecía absorta en el camino. ¿No te molesté? Para nada, respondió rápidamente. ¿En serio? Fue agradable. Esta vez hablamos de temas más profundos y sombríos. Me contó que su exmarido llevaba años sin contactarla y expresó su desconcierto por tener citas a los 40. Compartí mis frustraciones con las aplicaciones de citas, la dificultad para encontrar conexiones genuinas entre impostores. Había una tranquilidad tácita entre nosotras, nada de incomodidad, solo honestidad pura. Mientras guardábamos las cajas en el trastero, el sol ya se había ocultado tras los árboles. Lo sellamos juntos, volvimos al coche y seguimos conduciendo sin decir palabra. Un sutil cambio flotaba en el aire entre nosotras, pero ninguna lo mencionó. Simplemente reanudamos el viaje mientras los últimos rayos de sol se desvanecían en el horizonte. El cielo se transformó brevemente en un azul crepuscular antes de dar paso al anochecer. Los faros iluminaron la estrecha autopista de 2 carriles, acompañados solo por el apagado sonido del motor durante un rato. Karen reajustó las rejillas de ventilación, se reclinó ligeramente en su asiento e irradió una tranquila satisfacción. La miré. Gracias una vez más por todo. Entiendo que no es tu ruta habitual, respondió con una sonrisa. Como ya mencioné, todo bien. Es refrescante no tener una agenda. Estuve de acuerdo. De hecho, momentos así no son comunes. Nos acercamos a la señal de entrada a la autopista, la ruta habitual de regreso a la ciudad. Karen ni siquiera aminoró la marcha al pasarla. Dudé. Era nuestro turno. Siguió conduciendo sin mirarme. Sí, dijo con indiferencia. Hoy no vamos por ahí. La miré fijamente. No, respondió con una leve sonrisa. No, este camino da una vuelta. Tarde o temprano volveremos. Parpadeé sorprendido. Enfatizó que el GPS era útil por alguna razón y volvió a tocar la pantalla de la consola central, donde antes estaba funcionando. Sin GPS, afirmó con seguridad. Conozco esta ruta. Tomaremos el camino más largo. Una sensación de aprensión, difícil de definir, me llenó el pecho. Logré mantener la compostura. De acuerdo, respondí. Confío en tu juicio. Atravesamos una zona más rural, caracterizada por extensos campos y casas aisladas alejadas de la carretera. Cada pocos kilómetros pasábamos por un buzón, con un leve ladrido resonando a lo lejos. La tranquilidad del lugar era extrañamente cautivadora. Karen sintonizó la radio con una vieja emisora de rock suave. La música sonaba suave, una opción para los momentos en que el silencio se volvía demasiado opresivo. Después de un rato, recordó nuestras visitas pasadas después del colegio, recordando cómo tú y Nate jugaban a los videojuegos y se comían todo lo que había en la nevera. Al volver del trabajo, la encimera estaba cubierta de restos de galleta. Me reí entre dientes. Nos portábamos como bestias. Ella respondió con una sonrisa. Aún así, siempre fuiste la educada de los chicos. Mirándola comenté. A veces creo que me prefieres a mí antes que a tu propio hijo. Ella rió suavemente. Nunca lo admitiré públicamente. La charla giró hacia temas más ligeros, recordando viejas historias, recuerdos del colegio y la boda de Nate. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero este viaje no me resultó nada incómodo. De hecho, fue más sencillo de lo que esperaba. Sin pretensiones, sin estrés, solo 2 personas conversando. En un momento, paramos en una pequeña gasolinera. Un coche se estacionó junto a un surtidor y me preguntó si necesitaba algo. La acompañé adentro mientras repostaba. Eligió 2 cafés de la máquina de autoservicio, añadió crema y azúcar con cuidado y me dio uno sin preguntarme si lo prefería. Ah, dije levantando una ceja. ¿Recuerdas cómo tomo mi café? Mencionó casualmente. Pasaste bastante tiempo en mi casa. En esa tienda vacía, tomamos café tranquilamente como si fuera algo normal. Al reanudar el viaje,
Estaba completamente oscuro afuera. El tablero del auto era la única fuente de luz dentro, con la música suave y el zumbido de los neumáticos uniéndose en armonía. Finalmente, comenté: «Este no es un camino que haya recorrido antes». Ella respondió: «Solía recorrerlo cuando estaba casada, sobre todo durante las peleas, cuando necesitaba aclarar mis ideas». Hubo un momento de silencio. Luego añadió: «Las cosas no fueron bien entre el señor G y yo durante bastante tiempo». Tras otra pausa, continuó: «Me quedé más tiempo de lo necesario, debido a factores como Nate, el miedo, la rutina, los culpables habituales». Empaticé y dije: «Lo entiendo». Entonces me aconsejó: «Todavía eres joven. No te precipites en las relaciones ni en la paternidad. Es mejor estar sola que con la persona equivocada». Esto me impactó más de lo esperado. Al mirarla de nuevo, bajo la suave iluminación del salpicadero, parecía contemplativa. No era tristeza ni rabia, sino sinceridad. «¿Alguna vez te has sentido sola?», pregunté. «Constantemente», respondió sin demora. «Sin embargo, no me arrepiento de haber preferido la tranquilidad a la confusión. He aprendido a apreciar mi soledad». Asentí lentamente. Yo también intento llegar a ese punto. Tras un breve lapso de conversación, me miró. Su tono se suavizó al preguntar: «Parece que ya estás ahí». El silencio que siguió no fue incómodo, simplemente lo fue. Al coronar una pequeña colina, las luces de la ciudad aparecieron en la distancia, apenas visibles, como un recuerdo del mundo que aún permanecía ahí fuera. En ese coche, con ella, nos sentíamos como si flotáramos en nuestra propia esfera de tranquilidad. Karen suspiró y bajó aún más el volumen de la música. «Jack», dijo, «¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «¿Por qué me contactaste hoy?». Me pilló por sorpresa. «Pediste que te llevara, pero ¿por qué?». Reflexioné antes de responder. «Simplemente porque pensé que vendrías». Volvió a mirar hacia adelante y respondió: «¿Qué explicación tan considerada?». Nos quedamos en silencio después, mientras ella conducía el resto del trayecto en tranquila soledad. La verdad es que deseaba que nuestro viaje no hubiera terminado. Unos 20 minutos después, salimos del coche por las afueras del pueblo, deteniéndonos junto a un mirador que desconocía. Karen condujo con cuidado el vehículo hacia un pequeño aparcamiento junto a la serena vista. Una pequeña valla de madera, un banco y, más allá, un tranquilo lago que reflejaba el cielo nocturno, se extendía ante nosotros. Apagó el motor, se desabrochó el cinturón de seguridad y dijo: «Solía venir de visita». A través del parabrisas miró fijamente. A veces simplemente me sentaba, contemplaba, respiraba. Me maravillé ante esta joya escondida. Poca gente sabía de su existencia. Me ofreció una tierna sonrisa. Poca gente la conoce. Se hizo un silencio prolongado entre nosotros, ni tenso ni incómodo. No estaba seguro de si nos habíamos detenido por alguna razón específica o si simplemente quería retrasar su regreso a casa. Posiblemente los dos. Me acomodé en mi asiento. «¿Te apetece salir?», asintió. «Sí, vamos a dar un paseo». Salimos al refrescante aire nocturno. Era primavera, fresco pero no frío, vigorizante pero reconfortante. El aparcamiento estaba desierto. Solo nosotros, un lago vacío y el croar esporádico de ranas, resonando en la distancia. Una figura me precedía, deteniéndose en la barandilla al acercarme. Permanecimos un rato en silencio, absortos en nuestros pensamientos. Simplemente nos quedamos allí, saboreando la segunda taza de café que había comprado en una gasolinera. El cielo estaba adornado de estrellas, dispersas al azar, como si alguien las hubiera derramado sin cuidado. Finalmente, rompió el silencio. «A veces me pregunto lo rápido que cambia todo». Asentí. «Constantemente». Se giró ligeramente hacia mí. «Hace una década, vivía en esa amplia casa con mi esposa y mi hijo.
Ahora la casa me parece demasiado espaciosa. Mi pareja está ausente y mi hijo ha formado su propia familia. Has conservado tu vida, respondí. Pareces serena, reconoció Karen sutilmente con una risita. Sí, es el arte de mantener una fachada ordenada mientras aúllas en silencio contra un cojín cada noche, añadiste. Ella giró del todo, apoyándose en la barandilla para mirarte. Ese escenario no es tan terrible. Al menos eres sincera, comentó con indiferencia. Sin embargo, su mirada te atravesó, provocándote un nudo en el estómago. No era coqueta ni seductora, simplemente era abierta y cruda. En respuesta, tú también te sentiste vulnerable. No hablo de estos asuntos personales con mucha gente, confesaste. Yo tampoco, respondió, observándote atentamente. ¿Sabes? Dicen que siempre fuiste distinta, incluso de joven, reservada pero perspicaz. Me di cuenta de eso, compartió. Incómoda con los elogios, simplemente te encogiste de hombros. Supongo que simplemente me disgustaba el teatro, replicó. No, corrigió. Era más que eso. Parecías poseer una sabiduría intuitiva, siempre un paso por delante. Me quedé sin palabras. Mi mirada se desvió hacia el lago. Siempre me he sentido un poco descoordinada, confesé, como si observara la vida en lugar de vivirla. Ella repitió mis sentimientos con suavidad. Yo también. Nos quedamos en silencio un momento antes de que se acercara un poco más. Anhelo estas conversaciones profundas, murmuró. Al girarme hacia ella, vi esa expresión familiar. ¿Cuándo fue la última vez que te entregaste a una conversación así? Una sonrisa melancólica adornó sus labios. Han pasado años. Francamente, ahora todos prefieren los intercambios breves. Tex prefiere los emojis. Parece que ya nadie habla de verdad. Asentí con la cabeza. Es curioso, sí. A pesar de estar conectado con tanta gente, uno nunca puede librarse de la sensación de aislamiento más profundamente que nunca. Ella asintió afirmativamente. Exactamente, repitió. Entonces su mirada sostuvo la mía sin vacilar. No había inquietud, ni coqueteo. Era simplemente una verdad simple y cruda. En ese instante sentí un cambio, como si una barrera invisible entre nosotros, que ni siquiera había notado que se mantenía firme, comenzara a derrumbarse silenciosamente. Ella inhaló profundamente y dijo, «Puede parecer extraño, pero realmente agradezco que te hayas comunicado conmigo hoy». «No me parece raro», respondí. «Comparto ese sentimiento». Ahora estábamos un poco más cerca que antes, sin interactuar físicamente, pero la atmósfera había cambiado notablemente. El ambiente había cambiado. Erin me miró de nuevo. Su tono se volvió más amable al volver a hablar. ¿No crees que a veces las personas pueden encontrarse en momentos inoportunos y aún así crear algo que valga la pena? Dudé antes de responder. No puedo asegurarlo. Creo que el momento oportuno no siempre tiene la importancia que se le da. Casi murmuró para sí misma al aceptar. Sí. Luego volvió a mirar el agua. Quizás deberíamos volver ya. Sí, dije, aunque prefería quedarme quieta. Caminamos lentamente de vuelta al coche. Al llegar, le abrí la puerta con cortesía y dudó antes de acomodarse. Me miró brevemente, como si estuviera a punto de decir algo más, pero en lugar de eso, simplemente sonrió y dijo, «Gracias, Jack». Asentí con la cabeza. Ella entró mientras yo cerraba la puerta suavemente. Al pasar al lado del pasajero, sentí esa peculiar mezcla de tranquilidad y aprensión, la que precede a un evento inminente, pero permanece en silencio. Reanudamos nuestro silencio por un rato, no por vacío, sino porque había una tensión no dicha entre nosotros, un secreto vivo. El resto del viaje a casa transcurrió en un silencio casi absoluto, no por falta de palabras, sino porque la quietud lo decía todo. Una quietud cargada. Se cernía sobre nosotros como un pensamiento ininterrumpido que ambos dudábamos en interrumpir.
A medida que las luces de la ciudad se iluminaban al acercarse a las zonas residenciales, Erin apagó la música por completo, agarrando el volante con fuerza. Su mirada estaba fija al frente. La miraba furtivamente de vez en cuando. Irradiaba calma y quizás paz, pero podía sentir sus pensamientos a toda velocidad. Los míos también. Al llegar frente a su casa, la entrada estaba vacía, tal como recordaba. La luz del porche brillaba con fuerza. El pequeño letrero de madera de bienvenida, hecho por Nate en 6º grado, seguía colgado cerca de la puerta. Disminuyó la velocidad para aparcar, pero dejó el motor en marcha. Bueno, suspiró. Esta visita se alargó más de lo previsto. Asentí, reconociéndola. Sí, pero con una seguridad increíble. Su mirada se posó en mí. Extraordinariamente increíble. Permanecimos en silencio en el coche un rato, sin movernos para agarrar la manija de la puerta. Entonces ella rompió el silencio. ¿Les gustaría entrar? Puedo ofrecerles té, vino o simplemente el sofá. Sonrió. El té me apetece. Apagó el motor y ambos salimos. La brisa de la tarde se había vuelto más fría, pero apenas me afectó. Todo a mi alrededor parecía más lento, como si se moviera a través de una sustancia más densa que el aire. Al entrar en su casa, parecía exactamente como la recordaba, ordenada, acogedora y excepcionalmente tranquila. Unas cuantas fotos nuevas adornaban las estanterías, principalmente mostrando la boda de Nate y a ella acunando a su hijo, pero todo lo demás seguía igual. La combinación de colores seguía siendo neutra. Una manta de felpa cubría el sofá y persistía un leve aroma a lavanda. Se quitó el calzado junto a la puerta, me hizo señas para que hiciera lo mismo y se dirigió a la cocina. La seguí, deteniéndome en la sala de estar mientras observaba sus movimientos. Se movía con soltura, como alguien acostumbrado a la soledad, hábil para llenar el vacío con sus hábitos habituales. ¿Sigues prefiriendo la manzanilla?, preguntó desde lejos. Por supuesto, afirmé. Siempre lo has hecho. Sacó 2 tazas del armario, llenó la tetera y la encendió. Después se giró hacia mí, apoyándose en la encimera, y me observó. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí, e hice una pausa. Es solo un día inusual, en el buen sentido. Ella lo reconoció con un asentimiento. Lo entiendo. Durante un breve instante, nos limitamos a mirarnos. La tetera empezó a emitir un suave silbido. Karen se dio la vuelta, vertió el agua caliente en las tazas, metió las bolsitas de té y las llevó a la sala. Me pasó una, se acomodó en el sofá, cruzando una pierna sobre la otra debajo de ella. Yo me senté en el extremo opuesto. Disfrutamos del té en silencio durante unos instantes. Luego, volvió a mirarme. ¿Puedo hacerle una pregunta? No dudé. ¿Nuestra conversación de hoy fue solo porque usted era la única accesible o hubo otra razón? Dudé antes de responder. Podría haber mentido, haber actuado con naturalidad, pero preferí no hacerlo. Al principio, creí que se debía a la proximidad. Sin embargo, una vez dentro del vehículo, no puedo explicarlo. Me pareció bien, como si tuviera que verla. Me devolvió la mirada con intensidad. No hace falta que lo confirme, dije. No le estoy haciendo un cumplido, añadí. Estoy siendo sincera. Karen se recostó un poco, observando su taza. Hacía tiempo que nadie me expresaba tanta sinceridad. Se lo merece, comenté, hablando sin poder contenerme. Sus ojos volvieron a los míos. Me escrutó el rostro un instante. No esquivé su mirada. No estoy acostumbrada a esto, murmuró. ¿A qué? Sentirme deseada, pero sin coacción, con naturalidad. Dejé mi taza sobre la mesa. Entonces no te resistas, sugerí. Me miró un momento más y luego también dejó la suya. Ninguno de los dos actuó con precipitación. No hubo una acción brusca, ninguna escena dramática de película. Reinaba una tranquilidad absoluta. Me incliné ligeramente hacia ella.
Ella respondió con la misma dulzura, lentamente, como si nos atrajera un imán, y luego me besó suave y tentativamente, sin saber si estaba permitido, pero le devolví el favor. No fue impulsivo, no fue premeditado, simplemente ocurrió. Su mano se posó suavemente en mi mejilla, la mía encontró su cintura. Permanecimos en ese estado de conexión por un breve instante que pareció eterno. Cuando finalmente nos separamos, me miró con una expresión entre asombro y alivio. No era mi intención, murmuró. Lo entiendo, respondí. Yo tampoco. Esbozó una sonrisa ligeramente ansiosa. Esto es absurdo. Sí, coincidí, pero no me parece mal. ¿No? Afirmó. De verdad que no. Permanecimos en silencio un rato, simplemente sentados, dejando que el momento se prolongara. Más tarde, se levantó, caminó hacia el interruptor de la luz y atenuó las luces del techo. La habitación se transformó al instante. Las sombras ascendieron por las paredes. Me miró de nuevo. No tienes que venir si no te apetece. Me levanté también. Lo comprendo. No dijimos nada más. La seguí por el pasillo, no como en busca de una pasión romántica, sino como adentrándome en algo tranquilo y novedoso, algo indefinido, algo que simplemente existía. No hubo votos ni anticipaciones, solo un suceso que ninguno de los dos esperaba, uno que parecía improbable y completamente natural a la vez. El día siguiente no fue tenso. Supuse que sí. Me preparé para ello. El silencio, las miradas inquietas, las palabras de «no deberíamos haberlo hecho». Pero nada de eso se materializó. Cuando desperté, la casa zumbaba con el suave rumor del desayuno. Me levanté del sofá, me quité la manta del torso y escuché el sonido de los huevos cocinándose en la sartén. El pasillo aún olía ligeramente a lavanda y suavizante. Mi calzado permaneció junto a la entrada. Seguí el aroma hasta la cocina. Karen, vestida con una camiseta enorme y leggings, estaba descalza junto a la estufa, con el pelo recogido en una coleta. Se giró y sonrió al verme. «Hola», susurró. «¿Dormiste bien?» Respondí con un asentimiento. «Mucho mejor que en mucho tiempo. El café está listo». Llené una taza y me senté en la mesita junto a la ventana, bañada por la luz de la mañana. El momento fue trivial, pero con un trasfondo de transformación. Sirvió huevos revueltos y tostadas en la mesa, creando un espacio entre nosotras. Por unos instantes, comimos sin tensión ni aprensión, solo dos personas disfrutando del desayuno. «No me arrepiento de nada», declaró, mirándome fijamente. Le devolví la mirada. «Yo tampoco». Suspiró y pensé que tal vez despertaría con remordimiento o desconcierto, pero no sentí ninguna de las dos cosas. En cambio, presentí que algo positivo había sucedido. Sonreí. Efectivamente, había sido bueno. Así, el comienzo se desarrolló sin esfuerzo, sin negaciones ni pretensiones. No nos esforzamos por comprender lo que estaba sucediendo. Con el tiempo, sin prisas, nos encontramos de forma casual y natural. De vez en cuando la visitaba después del trabajo y de vez en cuando dábamos un paseo en coche con las ventanillas bajadas, sin GPS ni destino fijo. No era una relación en sí. No había conversaciones sobre planes ni obligaciones futuras. Sin embargo, había un vínculo, regularidad, intimidad y muchas risas. De hecho, no me había reído con tanta ganas en años. Erin era inteligente, sensata y directa. No jugaba ni fingía. En cambio, expresaba sus sentimientos con honestidad y me escuchaba cuando yo hacía lo mismo. Poco a poco, comprendí algo importante. Estábamos llenando un vacío en la vida de la otra que había estado vacío durante demasiado tiempo. Erin había pasado más de una década sola, no en el sentido de no poder salir con nadie, sino más bien de estar emocionalmente aislada, una soledad que no se apreciaba a simple vista. Y yo, durante años, he salido con personas con las que no conectaba, sintiéndome siempre como si buscara algo elusivo. Inesperadamente,
Mi búsqueda me condujo a un consuelo, no del tipo mundano, sino uno que resonaba profundamente. Se lo ocultamos a Nate, a mis amigos y vecinos. Era nuestro, un secreto que atesorábamos. No había vergüenza, solo privacidad. Los posibles juicios eran claros. Ver a la madre de una amiga, estar con alguien 2 décadas mayor. Sin embargo, nada de eso importaba. No se trataba de edad ni de roles, sino de sentimientos, de cómo nos influíamos mutuamente. Cada visita a su puerta era recibida con la misma sonrisa tierna, y cada beso se sentía cómodamente familiar, no prohibido. En la quietud de nuestras noches compartidas, el mundo parecía callar. De vez en cuando, reflexionábamos sobre su significado. ¿Crees que esto continuará?, le pregunté una vez, mientras saboreábamos vino en su porche trasero. Ella respondió: no lo sé, pero no estoy pensando en el futuro. Prefiero el presente. Y caí en la cuenta de que yo también compartía esa preferencia. No lo forzamos a una estructura definida. No lo idealizamos más allá de la realidad. En cambio, seguimos nuestros instintos. Han pasado 4 meses y nuestras reuniones clandestinas continúan sin interrupciones. El mes pasado, Nate vino de visita y mantuve la compostura, evitando su proximidad. Durante esos días, Karen y yo nos abstuvimos de escribirnos. Sabíamos que era la mejor estrategia. Hemos hablado de contárselo, pero siempre llegamos a la misma decisión. Todavía no, quizás nunca. Es una conexión sin aspiraciones ni planes a largo plazo. No hablamos de mudarnos juntos, de matrimonio ni de nada parecido. No necesitamos hacerlo. Lo que tenemos es un vínculo tierno y sencillo entre 2 personas que descubrieron algo que no sabían que les faltaba. De vez en cuando, salgo de su casa y regreso a mi apartamento, sin comunicarnos durante varios días. No hay tensión, ni dependencia, solo espacio. Cuando reaparezco, parece que no ha pasado el tiempo. La nuestra es una narrativa poco convencional, a menudo marcada por un beso tierno, una taza de té compartida o simplemente el silencio entre ellos. No es una historia de amor destinada a un clímax dramático, sin fuegos artificiales, sin agitación, sin declaraciones dramáticas, solo 2 personas compartiendo una autenticidad pura. Para nosotros, esto es más que suficiente en el momento presente, y quizás eso sea todo lo que necesitamos aprender. La vida, en su sabiduría, a menudo imparte lecciones cuando menos se espera. La historia de Jack sirve como un testimonio impactante de una verdad esencial. La verdadera conexión supera las etiquetas, las suposiciones y las convenciones sociales. El vínculo improbable entre Jack y Karen subraya el hecho de que las conexiones profundas no tienen por qué ajustarse a cajas definidas ni adherirse a patrones predecibles. Su historia no se trata de gestos dramáticos ni conclusiones de cuentos de hadas. Se trata de encontrar consuelo en la presencia del otro, llenando el vacío de la soledad con sinceridad y comprensión. Esta lección nos anima a apreciar el presente, a valorar los momentos genuinos e inéditos de conexión que nos revelan de verdad. Se trata de dejar de lado la contemplación excesiva sobre cómo deberían ser las cosas, y en cambio, seguir lo que se siente correcto, incluso si contradice la tradición. La vida es efímera, y a menudo, los encuentros más impresionantes surgen de la valentía de recorrer el camino más largo para saborear la quietud y confiar en su dirección. La historia de Jack y Karen nos impulsa a buscar esos momentos auténticos poco frecuentes y atesorarlos porque son los que dan sentido a la vida. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez has experimentado una conexión inesperada que haya cambiado tu perspectiva? Comparte tus experiencias en los comentarios. Nos encantaría conocer tus historias. Si esta historia te resonó, recuerda darle a me gusta, suscribirte y hacer clic en la campana para unirte a nuestra comunidad. Sigamos descubriendo juntos las lecciones de la vida.